Fundador de Bahamed Group, empresa encargada de gestionar servicios médicos en Tijuana. En la administración pública ha ocupado puestos en la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico en Baja California Norte. También ha participado en comités, cámaras y consejos relacionados al tema turístico. El secretario de Turismo del Estado de Baja California Norte, Óscar Escobedo, en Milenio Negocios. Muy buenas noches, bienvenidos otra vez a Milenio Negocios Televisión, este programa que hacemos cada semana con Regina Reyes Heroles. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que es súper importante y tiene que ver con la frontera, pero con una parte que a lo mejor no tenemos tan cercana de la frontera como es el turismo. Y por eso hemos invitado al secretario de Turismo de Baja California. Y le quería preguntar algo muy particular que tiene que ver con lo que fue más protagónico, por lo menos desde México, con la frontera, que fue estas enormes caravanas migrantes, ¿no? Este fenómeno de las caravanas migrantes centroamericanas, que en el 2018 fueron mucho más evidentes y mucho más grandes que en otras oportunidades. ¿Cuánto afectó a eso al turismo? Tanto de este lado, ¿no?, del movimiento de las caravanas, como de la militarización de la frontera por parte de Estados Unidos. Bueno, comento brevemente que Baja California, y en lo particular Tijuana, es tierra de migrantes. Incluso hemos tenido hasta 80,000 repatriados en un año y no todos necesariamente son mexicanos. Claro. Entonces estamos acostumbrados. Aquí el descontrol fue que llegaron entre 8 y 10,000 de un solo golpe. Entonces, pues no hay ciudad del tamaño de Tijuana que pueda soportar de un solo golpe, ¿no? A eso le agregamos los 300 que nos deportan diario, pues llegó un momento que estaba saturado el tema. Pero eso, bueno, como sea, nos adaptamos, se dio respuesta. Aquí el golpe principal, vamos a decirle así, fue que cuando se cierra o cierran la garita de San Isidro, se corre la voz prácticamente a los dos lados de la frontera que se cerró la frontera. Y la frontera no se cerró. Tenemos 6 cruces fronterizos adicional al CBX. Claro. Entonces, la vida prácticamente seguía normal en Tijuana, muy en lo particular, pero se da la impresión que no. Y nos trajo como consecuencias cancelaciones en hoteles, cancelaciones de bodas. Del grupo más afectado fue el tema de turismo de salud. ¿Cuánto representa el turismo en el PIB de Baja California? ¿Y cuál fue la derrama en 2018? O sea, ¿qué es lo que vieron? Dependiendo del destino, pero en general el estado estamos hablando del 10.5 del PIB del estado. Baja California es un estado muy dinámico, su economía es diversa, pero hay destinos como Rosarito, como San Felipe, el Valle de Guadalupe, que dependen fuertemente del tema turístico. Algunos destinos hasta del 80%, por ejemplo San Felipe, ¿no? Antes del programa usted nos comentaba que hay aproximadamente 48 millones de cruces al año solamente en Tijuana y unos 80 millones en todo el estado. De esa cantidad, ese flujo permanente que hay, creo que es una de las fronteras más activas del mundo, ¿qué porcentaje son turistas y cómo los califican ustedes para decir que son turistas? Turistas extranjeros son, según CBP, 16.5. Okay. Ellos al retornar a los Estados Unidos tienen un esquema donde, como los aeropuertos, y nos dan los datos. Nosotros somos parte del consejo de CBP, nos reunimos una vez al mes y bueno, pues ahí compartimos la información. ¿Y ha crecido año con año? Bueno, tuvimos años malos del 2008 al 2011-12. Por violencia, ¿no? Pero tenemos 5 años aproximadamente que nos ha estado yendo bastante bien. Incluso con las caravanas. Incluso con las caravanas. Y con los militares de la frontera y todo. Tuvimos en la caravana ese fin de semana que fue la llegada. Jueves, del Día de Gracias. Tuvimos una disminución, por ejemplo, en turismo de salud, lo que es cirugía plástica y reproducción. Ese fin de semana hubo una cancelación prácticamente del 100%. Claro. Tuvimos en promedio una cancelación del 71%. Y ahorita ya vamos, este fin de semana pasado, que terminó el día 9, las cancelaciones andaban en el 20%. Entonces, como que ya vamos recuperando por información, claro. Dentro de las cosas que
han cambiado con la nueva administración a finales del año pasado fue la cancelación del CPTM, ¿no? Entonces, quería yo entender un poquito cómo afecta esto al Estado y también cuál es el perfil del turista, ¿no? Porque ya sabemos que son tantos millones de extranjeros, pero ¿quiénes son los que van? Bueno, el CPTM no solo es el recurso, la afectación que se tiene, que si bien es cierto, el año pasado nosotros empatamos 15 millones con el CPTM, pero lo lamentable de esto es que se pierde todo el contacto. Por decir algo, el turismo colombiano ha sido muy importante para la República Mexicana, no necesariamente para la frontera. Entonces nosotros estábamos pensando, hicimos una exposición en Colombia y tuvimos todo el apoyo del CPTM, la logística, los tour operadores y demás. Eso se pierde porque, bueno, se puede decir tengo el teléfono de fulano, pero no el contacto, no la relación que durante años se dio. A mí en lo particular y a muchos otros secretarios es la preocupación porque estamos buscando mercados nuevos y, bueno, esos y el CPTM era esa liga, ¿no? Se pierde, ¿no? Era un poco como el Pro México del turismo. Así es. De cierta manera. Yo me voy a volver a la pregunta anterior de turismo médico, que fue uno de los que más resintió, más rápido repercutió lo de las caravanas. ¿De qué tamaño es el turismo médico en Tijuana? Esta es una cifra que suele cambiar con los años. ¿Cuál es el perfil del turista que viene a hacer ese tipo de turismo? Y si hay algún plan de gobierno para aumentar. Porque es, sin duda, un tipo de turismo con un alto valor agregado, con mayor derrama económica que un turista estándar. En mayo nosotros cumplimos, en mayo pasado, 3 años con política pública de turismo de salud. Somos el único estado que tiene una dirección de turismo de salud, tiene política pública. Como consecuencia tenemos un liderazgo nacional fuerte en ese sentido. Sí, son los número uno. Número uno, por ejemplo, el año pasado recibimos 1.2 millones de pacientes, acompañados ellos, con 1.1 millón de amigos, familiares y personas. Eso quiere decir que tuvimos un impacto de 2.3 millones de personas que llegaron con el tema de turismo de salud. Y de ahí lo importante, incluso somos el único lugar en el mundo que tiene un HMO para norteamericanos fuera de Estados Unidos. ¿En serio? O sea, nosotros tenemos un sistema de salud, de prevención, intervenciones quirúrgicas, que abarca desde Orange, desde el condado de Orange en California, hacia la frontera, donde todas esas personas pueden tener derecho a este HMO, que comúnmente son empresas, hoteleras y demás, que dan este servicio o este seguro a sus trabajadores. ¿Y es qué porcentaje menos una intervención quirúrgica o un plan de reproducción en Tijuana que en Orange County? Bueno, en Orange County, por ejemplo, la reproducción se da en Saddleback. Si nosotros comparamos precisamente Saddleback contra Baja California, estamos hablando de un ahorro del 80%. O sea, es impactante, ¿no? Entonces, del total del turismo, ¿qué porcentaje es turismo de salud? El 10%. ¿El 10% viene directamente desde ahí? Al tema de turismo de salud. ¿Y es el que más ha crecido en los últimos tiempos? Es uno de los renglones que ha crecido mucho. El tema gastronómico es impresionante. Por ejemplo, el 34% de la persona que visita Baja California, ya sea nacional o extranjero, viene por un tema gastronómico, de vino o de cerveza artesanal. Que justo era la pregunta que yo tenía, porque un poco quiero entender justo esta ruta del vino. ¿Cuánto ha crecido? Porque también es algo que ahora es mucho más popular de lo que era antes, ¿no? O más reconocido en el estado. Pero también es como más premium, ¿no? Más premium. El tipo de viaje, el tipo de turista, el tipo de alojamiento es diferente. Me tocó en el 2007, por primera ocasión, entrar a la Secretaría de Turismo. En aquel tiempo teníamos nosotros 3 productores de vino donde uno daban el servicio turístico, donde uno podía llegar, catar los vinos, le explicaran a uno un recorrido y demás. El día de hoy hay prácticamente 100. Imagínate. Es que ahora ya hay una ruta, exacto, ya es ruta. Sí, incluso no van a creer, nos ayudó mucho la novela que hablaba del vino y demás. ¿Ah, sí? Eso trajo la inquietud y como consecuencia se lograron las inversiones, los chefs, la gastronomía y demás. Entonces, hoy en día es uno de los sitios favoritos del turismo nacional. No, de hecho, la fiesta de la vendimia es internacional. Tienen alojamientos muy particulares. Yo recuerdo haber visto en una revista internacional la recomendación de unas especies de iglús que tienen ahí cerca de Ensenada para ver las noches estrelladas. O sea, tienen también alojamiento muy, muy selectivo, muy boutique. Es más, la estructura de cómo promovemos el Estado lo cambiamos radicalmente,
porque tenemos 5 años que no vendemos destinos, sino vendemos experiencias. Ah, qué bien. Entonces, por ejemplo, vendemos la experiencia gastronómica y prácticamente estamos promoviendo el Estado. Si vendemos el tema de turismo y salud, estamos promoviendo 3 destinos. Y ha dado resultado. Entonces, la experiencia... Más por temas que por lugares. Así es. Y en la parte de cruceros y demás, que eso también en algún momento se dejó de recibir, pero ahora ya está funcionando de nuevo, ¿cuál es el movimiento allí? Somos incluso número 1 en el Pacífico, de receptores de cruceros, más que incluso Los Ángeles, más que San Francisco, más que San Diego, más que Vancouver. Recuperamos Disney, que es algo extraordinario, porque Disney es muy, muy conservador en sus... En donde se para. Me gustaría un poco plantear el reto, ¿no? ¿Cuál es el reto que viene ahora para turismo en el Estado? ¿Qué es lo que se tiene que lograr? El reto principal es que tenemos que tener un desarrollo único. O sea, Baja California, hemos cambiado incluso la estrategia de campaña. Ahora empezamos con una campaña que se llama Baja Norte. Nos queremos como ya distinguir de la península y de ahí traemos algunos proyectos importantes. Tenemos un proyecto al sur de San Felipe, donde es todo un desarrollo con carta de intención de los mejores hoteles, donde son marinas, un espejo de agua de 1,5 kilómetros. ¿Cómo se va a llamar esa zona? Ese tipo de destino, Playa Azul. Playa Azul. Entonces, eso es lo que necesitamos, por eso vamos por un segundo puerto para cruceros a la mitad de la península, donde se favorece la parte de reto para nosotros, que es el sur del estado, y la parte de reto para Baja California Sur, que es el norte del estado, y hay mucho producto turístico en la zona. Eso también nos cambiaría radicalmente. Traemos un Chinatown para Mexicali. Mexicali sí, que es una de las poblaciones más importantes asiáticas. En el Pacífico es la número 3 en mayor población y mayor historia. Sí, nos traemos un Chinatown para Mexicali y son los proyectos que van a detonar hacia pues, las siguientes generaciones prácticamente, ¿no? Una última preguntita, pues ya se nos fue el tiempo, pero por sí o por no, ¿fue una buena idea crear la zona libre de la frontera? ¿Creen que va a ser un motor para impulsar las ciudades del norte fronterizas de Baja California? Es algo extraordinario. Baja California se creó primero con el tema de los casinos. Se acaban los casinos y le dio vida lo que es la zona libre. Y la zona libre, bueno, pues empezó a mutilar, por llamarle así, hace algunos años. Pero yo me acuerdo de chamaco, que venían los norteamericanos a comprar desde su mandado hasta su ropa y demás. Venían a hacerse trajes, todo eso, ¿no? Y me tocó ver cómo se dio el cambio a que nosotros... Cruzaran a buscar cosas. Nomás te comento que en esta época nosotros gastamos $60 millones en el otro lado de la frontera. Nada más ahí en California, ¿no? Los mexicanos. Ese mercado lo podemos recuperar fuertemente. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Mucha suerte durante este año. Regina, como siempre, muchísimas gracias. Bueno. Gracias. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por acompañarnos como cada semana. Nos vemos la próxima con más Milenio Negocios Televisión.